damos cuenta, ya volvimos al mundo. Ya regresamos a las prácticas, ya perdemos el gozo. Mayra nos testifica siempre de un proceso de desierto que pasó. Nos dice, pastor, llegó el momento en que no disfrutaba orar, no disfrutaba cantar. O sea, lo hacía, me costaba trabajo, lo hacía en obediencia, pero no sentía. Era como estar, no sé, cantando recargado en una pared, perdido. Y eso sucede cuando no desenfocamos. Ahora, los desenfoques o las distracciones pueden ser por voluntad propia, pero también por descuido, por no mantenernos firmes, ¿sí? No quiere decir que siempre, no, pues yo decido apartarme y me voy a ir. No, no es así como sucede. Sucede cuando nosotros nos damos libertades que no están dentro del corazón de Dios y nos afanamos y empezamos a caer y a caer y a caer hasta que nos convertimos ¿en qué? En sillas vacías dentro de la iglesia. Y luego nos encontramos en la calle y tú les miras el rostro y de veras que te da miedo. No es el rostro lleno de la gloria de Jesús, con el gozo de la salvación, con el gozo de haber nacido de nuevo y de empezar una aventura. ¿Y por qué sucede eso, pastor? Pues porque admitimos. Los únicos, miren, los únicos culpables de que el reino de Dios se ausente de nuestros corazones somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, nadie más, no le podemos echar la culpa a nadie. No dice la palabra, pues que alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ay, es que Dios ya dejó de escucharme o dejé de sentir a Dios, entonces pues ya no lo voy a buscar, porque Él no quiere tocarme. Él no quiere que yo disfrute la alabanza, Él no quiere que yo esté con Él. Pero no es Él, soy yo. Soy yo el que enfríe, soy yo el que permití que estas cosas. Y Jesús les anima a través de ese pasaje, les dice, por favor, manténganse unidos, cierren filas, más ahora. ¿Verdad? Ya se dieron cuenta que ya se estableció el nuevo orden mundial. Si ven noticias, ya se dieron cuenta que ya se ha firmado, ya se levantaron los 10 líderes que van a empezar a manipular. Ahora, yo no sé si sea el definitivo y ya a partir de ahí va a empezar y qué tanto tiempo va a ser el proceso. Los que son expertos en escatología son los pastores Gabriel y Lulú, sí, pero es el inicio, es el preámbulo. Entonces, si, no, si estamos orando por eso, pregunto, nadie diga nada, no me contesten porque no me quiero decepcionar, pero si estamos orando por eso. Si estamos siendo entendidos de las cosas que están pasando, Jesús más que nunca nos está diciendo, hey, manténganse, rebaño, manténganse fuertes, manténganse unidos. No dejen, por eso, miren, por eso les ponemos gorro cuando se nos pierden y les mandamos mensajes. Yo sé que a lo mejor les caen gordos, porque algunos de ustedes se pierden y ni un triste mensaje, pastor, no puedo ir por esto. O sea, simplemente nomás no vienen y ya, no sé, no, ¿por qué no vinieron? No sé por qué no vinieron. Pasa 3 semanas, 4 semanas y no sé por qué no vienen. O sea, yo quiero argumentar que a lo mejor están en un tiempo de que se enfriaron, o no sé, a lo mejor dicen, no, pues es que es igual, o sea, no pasa nada, si no voy, pues está bien aquí en la casa. No, no está bien, no está bien, nunca va a estar bien, porque nos enfriamos. O sea, no está bien por nosotros, no por mí como pastor, ni por los hermanos que nos extrañan, es por mí que me ausento, porque yo me enfrío, me desenfoco del reino. Deja de estar en mi corazón, deja de ser mi prioridad. Es un problema de deshonra. Alexia nos compartió eso. Es un problema de deshonra. Y una de las cosas, y miren, aquí está el testimonio, o sea, el Espíritu Santo es tan hermoso que hoy lo leímos en el discipulado. Aleluya. Dice, a lo largo de las Escrituras, el gran pecado contra todo lo que se consideraba santo era maltratarlo, ojo, y considerarlo sin valor o algo común. Después de todo lo que Dios había hecho para liberar a su pueblo y ayudarlo a ser santo, él detestaba cuando se olvidaban de su misericordia, rechazaban sus estándares y vergonzosamente vivían como todo el mundo, desperdiciaban su incalculable valor y pecaban contra su cuerpo, contra su familia y contra su matrimonio. Tremendo, tremendo. No empieza quizás como pecado,
Empieza como distracción, pero esa distracción se añade otra distracción, se convierte en un afán, el afán se convierte en deleite, y una vez dándole rienda suelta a la concupiscencia, abrazando ese deleite, ahora sí se convierte en pecado. Y todo por un problema de deshonra, de falta de entendimiento. Ese ha sido siempre y siempre fue el grave problema del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que llegaba el tiempo en que se acostumbraban a que Dios está con nosotros, Él es el del Dios de Israel, Él está puesto para bendecirnos. Miren, muchos cristianos que no son entendidos piensan que Dios existe para darnos y para bendecirnos. Y predicadores falsos, necios, negligentes, apoyan su visión y se encargan de estar, yo decreto que tú recibes esto, y yo decreto, Omar, que tú te van a pagar el doble, y decreto, Omar, que te van a cumplir tus caprichos y te van a cambiar el turno cuando te dé tu regalada gana. Pero Dios dije, no, Señor, y no se lo cambio, y haz tu berrinche. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Si me cambian el turno, coopera para bien. Si no me cambian el turno, coopera para bien. Si la moto no prendió, es porque Dios me guardó de un accidente. Y eso, hermanos, nada más se logra con entendimiento. Acompáñenme, vamos a respaldar mi versión. Vamos a Malaquías, capítulo 1. Ay, pastor, otra vez Malaquías. Sí, vamos a Malaquías. Es un libro muy fuerte, muy pocos cristianos les gusta leerlo porque nos da de chipotazos. Malaquías capítulo 1, voy a empezar con los versículos 6 al 9 y yo le puse aquí en mi encabezado. En las Biblias normales Reina Valera trae un título que dice Jehová reprende a los sacerdotes, y yo dentro de mis notas pastorales le puse un grave problema de menosprecio. Versículos 6 al 9, dice el versículo 6, el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Entonces, si yo soy su padre, iglesia, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué se me pierden? ¿Por qué no rinden cuentas con su pastor? ¿Por qué no ofrendan? ¿Por qué no diezman? ¿Por qué no apoyan a las misiones a Oaxaca? ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está el entendimiento? Yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a ustedes, sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen, ay Señor, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre si yo sigo orando desde mi casa? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable, que le puedes dar lo que te dé tu gadarena gana. Hay lo que nos sobre. Ay, si tengo tiempo, si tengo ganas, si no tengo frío, si tengo frío, si tengo hambre, si no tengo hambre, ahí lo que tú quieras. Lo que sea su voluntad, como decían antes. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen al cojo o al enfermo, ¿no es malo? ¿De qué está hablando? De ofrendas inmundas, de ofrendas no seleccionadas, no lo bueno, ni lo primero, ni lo mejor. Preséntalo, a ver, preséntaselo a tu príncipe, a ver, ofréceselo a César Garza, ofrécelo a la Claudia Sheinbaum, a ver si te lo va a aceptar. ¿Acaso se agradará de ti, oh Samuelito, o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Versículo 9, ojo. Ahora, pues, oren por el favor de Dios, para que tengan piedad de nosotros. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dile a tu vecino que tienes ahí al lado, ¿cómo puedes agradarle si haces estas cosas? Entonces estamos de acuerdo que es un problema de deshonra, de menosprecio, de necedad, de falta de entendimiento. Jesús quiere establecer su reino en nosotros.
Pero si no entendemos que somos parte de, y no seleccionamos nuestra ofrenda, y no seleccionamos nuestro tiempo de calidad para Dios, y si no lo convertimos a Él nuestra prioridad y la agenda del reino como prioridad nuestra, ¿dónde está el entendimiento? No hay. Miren, yo tuve una semana terrible, dice Alexia, terrible. Desde que mi esposa me dijo, la doctora, miren, los doctores, Dios los bendiga a los doctores, pero los doctores tienen la bendita capacidad de asustarte. O sea, te maldicen, en lugar de bendecirte, te maldicen. No, mire señora, usted traía la frecuencia en 120, usted tiene el corazón crecido, usted le puede pasar un infarto en cualquier momento, y mi suegro se murió en un infarto en menos de 2 horas que salió de su casa. Iba manejando su carretoncito, le dio un infarto fulminante y ahí se quedó. Y mi esposa empezó a pensar. Y mi esposa y yo somos una sola carne. Y eso empezó a traer un espíritu de temor. Acúsome. Y empecé a darle vueltas al asunto y empecé a orar en mi interior. No le seguí el juego para no afanarnos. Yo la veía un poco preocupada, asustada, pero yo empecé a orar en mi interior. Pero eso, hermanos, cuando tú sientes, ojo, cuando tú sientes una verdadera carga por la situación que pasa dentro de tu iglesia con tus hermanos, no solamente porque es tu esposa, sino porque es alguien de tu misma familia de fe, esa carga viene sobre ti. Y traje un bendito dolor de cabeza toda la bendita semana, que sentía que me reventaba el cerebro, y de la nada, después de traer siempre mi presión a 120/90 o 130/90, se me subió a 140/100 y no se quería bajar, y me tomaba mis pastillas como eran y no se me quería bajar. Y yo podía discernir en el espíritu. Miren, yo se los he dicho muchas veces, la presión arterial no es una enfermedad, es un síntoma de que algo no está funcionando bien, y la mayoría de las veces es por estrés, por ansiedad o por cargas. No es una enfermedad. Cuando usted vaya al médico y le diga, y perdón médicos, si usted vaya y le diga, usted ya tiene presión arterial, esa es una enfermedad, no es una maldita enfermedad. Es un síntoma. Así como también la diabetes o la prediabetes es un síntoma. ¿Por qué se detona? Porque empieza a fallar el hígado por una mala alimentación. Del hígado pasa al páncreas, a los riñones. Por miedo. Muchas de esas enfermedades vienen a causa del temor. ¿Y por qué viene el temor, pastor? Porque nos salimos del abrigo del Altísimo. Empezamos a orar, empezamos a tener gracias a Dios, esa semana me tocó de día, me tocó estar ahí en la casa, y estuvimos toda la semana bien bonito, meditando, orando, preparándonos para la oración del jueves, y Dios empezó a traer un descanso y trajo un avivamiento. Mire qué bonito es cuando tú semana tras semana recibes un avivamiento, y empezó a venir un avivamiento poderoso en la palabra, y Dios me decía, yo estoy estableciendo el reino en tu vida y en tu esposa y en la iglesia, no tengas miedo. Y de la nada, o sea, de repente me dijo, ¿cómo te sentiste hoy para el miércoles? Como si nada. Llegué a la casa, mi presión ya estaba normal. No hice nada, no fui al médico, no me inyectaron, no me pusieron la pastillita debajo, nada. O sea, nada. Miren, no te quiero asustar, pero estamos en una lucha constante, porque el príncipe de la potestad del aire está alrededor de nosotros buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes se come primero? A los que se apartan del rebaño, a los que no oran, a los que abandonan el reino. Es un problema de menosprecio, de falta de entendimiento. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es ese mandamiento. Dile a tu vecino, es para ti. Para ustedes es este mandamiento. Pero si no oyen y no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido porque no se deciden de corazón. He aquí, yo voy a dañar su sementera
y les echaré el rostro al estiércol, el estiércol de sus animales sacrificados, de sus ofrendas inmundas, y serán arrojados junto con él. Y todo por un problema de falta de entendimiento. Ya basta, ya basta de no entender quiénes somos, de no entender lo que tenemos, de no entender lo que Dios nos ha confiado. Manada pequeña, a su Padre le ha placido darles el reino. Es nuestro. Conéctate los jueves a la oración, ora con pasión, ora con fervor, ora con la guianza del Espíritu Santo. No es un cliché, no es un protocolo que cumplir, no es pues, ay, mira, préndela ahí, asómate nomás tantito la carita para que te vean y ya quita la cámara, nomás para que crean que estás ahí y ya después te pones a hacer lo que tú quieras. Mejor no te contentes. Mejor haz lo que tú quieras. Versículo 17. Hemos hecho cansar a Jehová con nuestras palabras. Y dicen, ¿en qué le hemos cansado? Si yo soy cristiano. En que dicen, ojo con esto, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. O sea, no importa lo que, ojo lo que está diciendo. No importa que no obedezcas, no importa que no te sometas, no importa que no te conectes, no importa que no ores. Cualquiera que hace mal, como quiera agrada a Jehová. Y en los tales aún se complace. Si no, entonces, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, si Dios no me bendice, aunque yo sea malo, aunque yo no sea un buen hijo, aunque yo no sea un cristiano comprometido, entonces no es un Dios justo. No entendemos la justicia de Dios. Pensamos que si nos gusta la impiedad, Dios está obligado a bendecirnos. Así no funciona. Digo, si pensamos eso o nos enseñaron eso, tenemos la teología incorrecta. No es una teología sólida, firme, genuina. Miren, ayer me dio mucha pena porque teníamos una pareja que la esposa estuvo casada mucho tiempo con un hombre con su sexualidad torcida. Era homosexual, pero estaba reprimido y para taparle el ojo al macho, como dicen los mexicanos, se casó con ella. Pero toda su vida casados tenía doble vida. Al final Dios le dio paz, le dijo, tú nunca vas a cambiar, lárgate de aquí. Y tenía que haberlo hecho desde hace muchos años. Y ha tenido un tiempo muy fuerte con sus 3 hijos batallando. Y conoció un varón creyente. Y empezaron a tener trato. Dios empezó a restaurar sus vidas. Dios empezó a hacer un plan, a promover que se estableciera el reino de una manera bonita, porque Dios es un Dios de restauración. Y ellos empiezan a orar y Dios confirma y están preparando sus corazones para casarse. Pero van con la que se supone que debería de ser su pastor, su líder, y les dice, ¿cómo ve este? No, sí, está bien, adelante, cásense. Pero nada más se pueden casar por el civil. No les podemos dar la bendición. Porque te divorciaste. Y le digo, se me hace que nunca he leído la Biblia donde dice que la única manera donde Jesús aprueba el divorcio es a causa del repudio. Usted fue repudiada, fue humillada, fue afrentada y tiene todo el derecho y toda la libertad de acercarse al trono de la gracia y pedirle la bendición de Dios, porque ni lo va a casar el ministro, ni lo va a casar el líder, ni lo va a casar el pastor. Es Dios el que va a estar. Y si usted ya sufrió, nunca más le van a llamar desamparada, nunca más le van a llamar despreciada, nunca más le van a llamar afrentada, porque ahora va a recibir la bendición de Jehová. Pero por necedad y por falta de entendimiento, se la negaron. Y solo se va a casar por el civil. Y yo les dije, si ustedes quieren,
Yo conozco pastores que son pastores de verdad, con entendimiento de reino. Y no nada más los pueden casar, los pueden ministrar porque ni los ministraron, ni los aconsejaron, ni les dieron terapia de sanidad para restaurar el área. Le digo, ¿saben qué? Perdónenme, pero discúlpenme, pero ustedes no pertenecen a una iglesia, pertenecen a una secta. De ese pelo, pastor, de ese pelo. Por falta de entendimiento. Sacerdotes negligentes que ni siquiera deberían de llamarse sacerdotes porque no conocen principios de la palabra. Es lo que nosotros, por eso, ven hermanos, por eso siempre les hablamos de principios, siempre les hablamos de estatutos, siempre les hablamos de entendimiento, de cordura, de sobriedad, de integridad, porque así necesitamos ser para saber qué decisión tomar. Imagínense que un líder de una congregación con tantos cientos de personas tenga esa idea. ¿Qué puede esperarse la pobre congregación? Es lamentable, es muy triste, pero no permitamos que eso no suceda a nosotros. Aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Miren, ojo, aquí viene la esperanza, no todos son malas noticias. Se empieza a poner bueno. Versículo 1, capítulo 3. He aquí, yo voy a darles la solución. Yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto quien desean ustedes. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como el jabón de lavadores, y se sentará, promesa, y afinará y limpiará la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Si tenemos un problema de falta de entendimiento, de no disponer nuestro corazón para hacer un buen y fungir un buen sacerdocio, pues Dios promete que si nos acercamos a Él, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra vida, Él con paciencia va a quebrantar nuestra vasija, la va a volver a moldear y nos va a refinar como el oro y como la plata. Así tan bueno es nuestro Dios. Así tan amoroso y tan profundamente entregado a su pueblo. Capítulo 4, versículos 4 al 6. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él se va a encargar de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Se levanta la promesa, se levanta la víspera de esperanza. Aleluya, no todo está perdido. Sacerdotes, aún por ministrar con las manos manchadas, por traer ofrendas tuertas y mancas y ciegas y cocas, aún hay esperanza. Viene el profeta Elías, viene aquel hombre que va a clamar en el desierto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya viene. Y después de esto, ¿qué sucede? 400 años de espera. Ese tiempo de espera, ojo, ese tiempo de espera es un tiempo de preparación para disponer los corazones para volver al Señor. No hubo profetas, no hubo llamados de parte de Dios, no hubo visión, no hubo revelación. Empieza el pueblo a tener un tiempo de quietud. Pero en esa quietud muchos se desviaron aún más, pero otros tantos, entendidos de reino, estuvieron expectantes al tiempo de cumplimiento hasta que apareció en escena un
hombre con apariencia de indigente que todos decían, este está loco, come langostas y miel silvestre y se viste ropas ásperas. Pero empezaba a clamar y a gritar, arrepiéntanse, porque ya viene el reino de los cielos. Preparen su corazón, vuélvanse al Señor, y los trae a las aguas del bautismo y hace ese bautismo de Juan para arrepentimiento, para decir, yo quiero recibir el reino, yo quiero estar preparado para cuando venga aquel que ha de venir, para que mi corazón esté listo para seguirle, para que mi corazón esté listo para prepararle. Pasan estos 400 años y empieza el anuncio del reino de los cielos. Vamos al Evangelio de Mateo aquí pegadito. Aleluya. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Ya estaba cerca, estaba a punto de venir, estaba preparando en el camino, estaba preparando la venida para que los corazones supieran, ya viene Cristo, ya viene, está trayendo ese proceso de formación, de volver identidad, está trayendo ese proceso de quebrantar corazones para estar listos para el reino. Miren, ¿saben qué? Yo he llegado a la conclusión en mis 22 años de creyente y en mis 11 años pastoreando esta pequeña congregación, que muchos no han logrado entender lo que significa el reino de los cielos porque cuando vinieron a Cristo su corazón no estaba preparado. Porque alguien nada más les dijo, mira, con que tú hagas una oración, que eso lamentablemente lo enseñaron en muchas iglesias muchos años, con que tú nada más hagas una oración, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida y ya va a ser salvo, pero en su corazón nunca hubo arrepentimiento. Nada más hizo una oración de fe, pero de allí, no pasó su cristianismo. No hubo quebranto nunca, no hubo arrepentimiento. Nunca, solamente fue una conversión de labios para afuera. Y así se añadían y así se iban añadiendo. Y eso sucede en todo lugar donde no hay una evidencia visible de una transformación operada por el amor de Dios y por la implantación del reino dentro de sus vidas. Miren, voy a tratar de ser así como que con un lenguaje más actual para que los millennials y centennials me entiendan. El reino de los cielos es como un chip que se implanta. Haz de cuenta que nosotros somos un celular y estamos funcionando con una compañía, no voy a decir nombres para no herir a nadie, pero la compañía más chafa que te puedas imaginar, que no tiene señal en ningún lado. Y luego te entregan un chip, ¿sabes qué? Ya no vas a tener ese chip, quítaselo y te vamos a entregar el chip del reino de los cielos. Y es la compañía con más alcance que aún en el ranchito más perdido, ahí tiene señal y te implantan ese chip. Entonces ya el reino de los cielos está dentro de ti, ya el gozo, la plenitud, el fuego del Espíritu Santo está siempre visible. Vas a tener un cristianismo en victoria que nunca, durante todo tu caminar, vas a tener tiempos de apartarte, de irte ¿cómo se llama? Como el monte de Piedad, ¿verdad? Se fue y volvió, y se fue y volvió. No, es que yo me aparté como 3 meses, pero ya regresé. Ya te hubieras quedado. Bendito Dios, nunca, ni siquiera lo hemos considerado. Y siempre retumban las palabras del pastor en mi cabeza, Alex, si yo me aparto del evangelio, tengo sentencia de muerte. Y si todos entendiéramos eso, mire, nadie nos daríamos el gusto de apartarnos del reino de los cielos. Porque nuestro corazón, mire, es engañoso y perverso. Nos hace autojustificarnos con tonterías. Me han dado justificaciones y explicaciones tan absurdas que siento que se están burlando de mí, pero no se están burlando de mí, me están diciendo en serio. Como si fuera un niño de 6 años, de 7 años que, ándale, mira, te di esa paletita. Y me doy cuenta
que no es un problema de tratar de engañar, sino de verdaderamente no hay un entendimiento, o sea, no se entiende qué significa, no se entiende qué significa que yo soy hijo de Dios. No entiendo el poder que tengo como hijo de Dios, la autoridad que tengo como hijo de Dios, el poder que Dios ha puesto en mis manos para poder imponer sobre alguien que está pasando enfermedad y que esa persona sea sanada. Después de esos días tan difíciles de sentirme así con muchos malestares y me recordé de mi hija Alexia que cuando pasa esas crisis empecé a tener un temblor interno en el cuerpo que hace ya tiempo que no tenía. Sentía una vibración así tan horrible que no podía estarme quieto y me acostaba y me retumbaba la cabeza y decía, ay, diablo mentiroso. Pero Dios, tú, Señor, harás correr de delante de mí todo aquello. Y una noche, yo me levanto a las 4:45 para irme a trabajar cuando ando de día. Y mi esposo se despertó como a las 4. Y digo, abuelita, ¿no te despiertas? Y ya me empezó ahí a hacer piojito y yo tratando así de dormirme, pero ya quería platicar. Y gloria a Dios por las mujeres que quieren platicar en la madrugada. Y ya empezó a platicar y luego me dijo, le digo, me hiciste llorar. Me dice, nada más quiero decirte gracias por todos los años que has trabajado por mí y por mis hijos. Y mis hijos, no, si nunca te lo han dicho, yo te lo digo por parte de ellos. Gracias. Porque nos entregaste tu juventud, tus años maduros, y ahora que estás entrando en la tercera edad, bueno, todavía no, pero casi, que nos has dado lo mejor de ti. A lo mejor no lo que quizás hubiéramos querido, pero sí entendemos que has hecho tu mejor esfuerzo. Gracias. Y yo ni la volteé a ver porque sí estaba chillando. Ya, ya cuando llegué en la tarde le digo, te la bañaste, me hiciste llorar. Y eso, mire, eso sana. Eso sana. Cuando hay ese tipo de entendimiento, eso sana. Ahora, mujeres, ¿cuántas veces le has dicho eso a tu esposo? ¿Cuántas veces agarras de la mano a tu esposo, lo miras a los ojos y le dices, gracias por prepararte, por darnos un hogar, por ser el varón responsable de esta casa, por criar a nuestros hijos con amor, con paciencia, por no perder la calma cuando se van para el monte, porque si se van para el monte y de repente quisiera uno agarrar el cinto como antes, o agarrar, como mi mamá agarraba el cable de la lavadora y se les dejo de tarea. Y hombres, ¿cuántas veces le han dicho, mami, gracias por el lonche que me pusiste? Gracias por las de harinita. Gracias por el huevito con chorizo. El pastor siempre lo hace. ¿Cuántos lo hacen? Eso sana, eso restaura, eso le da fuerza, eso le da vigor a tu relación. Y eso habla también de entendimiento. No me estoy saliendo de tema, estamos hablando de entendimiento, de sabiduría, de sobriedad. Avanza el reino. Mateo capítulo 11, ese lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 11, versículos 12 al 14. Mateo 11, 12 al 14, Nueva Versión Internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Quiénes se logran aferrar a él? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Aleluya, los que se esfuerzan. Entonces se necesita un esfuerzo, se necesita una dedicación, se necesita un compromiso. ¿Para qué? Para mantenernos dentro del reino. Versículo 13. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es aquel Elías que les prometí que había de venir. La última, ojo, yo no digo, porque yo no soy de los que niegan la palabra profética, ni el don de la profecía. Pero los profetas del antiguo pacto que anunciaron la venida del nuevo pacto, terminaron con Juan el Bautista. ¿Por qué terminaron, pastor? Porque
después de Juan el Bautista, vino el tiempo de cumplimiento. Después, con la venida de Cristo, ya se estableció el reino de los cielos. Ya no tendría que venir nadie a decirte, hey, ya viene el reino, hey, prepárense, algo grande viene. Muchos carismáticos dicen, algo grande viene y prepárate. Ya vino. Jesús ya vino, o sea, yo ya estoy dentro del reino y Jesús ya está en mi corazón. No nos dejemos engañar, o sea, ya el reino está aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es esforzarnos para permanecer dentro del reino. La versión Reina Valera dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que son violentos espirituales lo logran arrebatar y decir, esto es mío, esta es la parte que me toca. Este es el llamado que yo recibí. Yo recibí el llamado de predicar el evangelio, de anunciarlo a la congregación, de enseñarle al rebaño que tengo a cargo que el cristianismo es algo serio, que no se debe de jugar con la palabra de Dios. Y yo cumplo con mi llamado, yo cumplo con mi asignación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios me diga, ya, cállese, siéntese y ahora el que sigue. Pero mientras Dios no nos desligue, porque el llamamiento es santo y el llamamiento es irrevocable, y hasta que Dios diga, siéntate porque ahí viene Josué detrás de ti, hasta entonces vamos a seguirlo haciendo. ¿Estás cumpliendo con tu asignación? ¿Estás cumpliendo con tu llamamiento santo? ¿O te estás preparando? ¿También es válido? ¿Es válido? ¿Te estás preparando para tu llamamiento santo? ¿Quieres permanecer dentro del reino? Pues se tiene que notar. Esforcémonos para mantenernos dentro del reino. Pastor, ¿qué es reino, pastor? Ya hablaste mucho, reino y reino, reino. Se traduce en la Biblia del griego basileia, basileia, que significa o se traduce como reinado, dominio y autoridad. Reinado, dominio y autoridad. Es un reino al que tú y yo pertenecemos, que no es de este mundo, no es visible a este mundo, nadie lo puede ver más que quienes pertenecemos a él, y que tiene dominio sobre nosotros. Nosotros tenemos, si entendemos que domina sobre nuestras vidas, tenemos que someternos a sus principios, a sus bases y a sus estatutos, porque domina sobre nosotros, no manipula, domina, gobierna. Y la máxima autoridad, que es nuestro Padre Celestial, es la que rige nuestro caminar y nuestras decisiones. Eso es lo que significa el reino de los cielos. Entonces, ¿cuándo estamos entendidos de reino y cuándo caminamos dentro de este reino? Cuando permitimos que el dominio y la autoridad de Dios gobiernen nuestra vida. En pocas palabras, cuando hago lo que Dios dice y no lo que yo quiero. ¿Y cómo lo descubro, pastor? ¿Cómo lo logro? Leyendo la Biblia. Porque todos tenemos Biblia, me imagino. Sea en el celular o sea física, pero todos tenemos Biblia. Y es preferible tenerla en papel, porque en el papel puedes subrayar y puedes ponerle así como le pongo yo notas. Esto es para mí. Aquí Dios me jaló la oreja. Justicia. Justicia en el diccionario Enciclopedia Bíblica dice que es conformidad absoluta con el carácter, la voluntad y la ley de Dios. Repito, justicia, conformidad absoluta con el carácter, la voluntad y la ley de Dios. Pastor, en palabras más sencillas, ok. Cuando yo entiendo la justicia de Dios, es cuando yo estoy conforme, que no me rebelo, que no me paro de uñas, absolutamente al carácter, a la voluntad y a la ley de Dios. No cuando yo no digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que eso esté bien. Yo no pienso que Dios esté diciendo eso. Pero aquí lo está diciendo. Entonces, cuando yo digo, estoy conforme y me voy a someter, entonces la justicia de Dios está operando sobre mi vida y el reino de Dios se está estableciendo. Es muy diferente y es otro tema y no quiero desviarme para no confundirte, pero es muy diferente la justificación que opera por medio de Cristo. ¿Sí? Es muy diferente. No estoy hablando de la justicia de Cristo, estoy hablando de la justicia que opera por medio del reino de los cielos, porque cuando soy justificado por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, Cristo gobierna en mi vida, entonces mi corazón está preparado para estar conforme
absolutamente con el carácter, la autoridad, la voluntad y el señorío de Dios sobre mi vida. Así opera. Entonces, cuando, miren, como dijo Cantinflas, no nos hagamos tarugos. Nosotros mismos sabemos cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Sí lo sabemos. Sí lo sabemos todos. Sabemos cuando estamos haciendo lo que es correctamente. Sabemos cuando no estamos rindiendo cuentas. Sabemos cuando no estamos siendo ofrendadores fieles. Sabemos cuando no somos fieles diezmadores. Sabemos cuando no tenemos carga por el perdido, todos lo sabemos. Cuando no tenemos carga por el evangelismo, y si no tenemos carga por el evangelismo, dice el pastor Oscar, pues entonces ¿qué estás haciendo? Si no tienes carga por predicar el evangelio, entonces ¿qué estás haciendo, hermano? Cristo viene y tú estás dormido. Si quieres recibir peñascazos, ve al pastor Oscar ahí que mi esposa le comparta sus cápsulas de fe. Despierta la iglesia, levanta la iglesia a ser entendida del reino y de la justicia de Dios. Entonces, voy a hacer una paráfrasis del reino de los cielos y su justicia. ¿Sí? Que el dominio y la autoridad de Dios actúen en nuestra vida, formando así el carácter de Cristo y cumpliendo su perfecta voluntad en todas las áreas, decisiones y necesidades. Repito, es que el dominio y la autoridad de Dios actúen en nuestra vida, formando así el carácter de Cristo, cumpliendo su perfecta voluntad en todas las áreas, decisiones y necesidades. No es una varita mágica, no es algo que suceda mágicamente, de que sí, la Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo. Pero si haces lo que te da tu gadarena gana, ¿cómo vas a tener la mente de Cristo? No, no está funcionando así, no lo entendiste bien. La mente de Cristo la tienes cuando permites que el dominio y la autoridad de Dios estén sobre tu vida. Y entonces sí, se está formando el carácter de Cristo. Si no, no se está formando. Te estás engañando. Te echaron mentiras. No está siendo real sobre ti, sobre tu corazón. Solamente cuando Dios cumple su perfecta voluntad, diga conmigo, en todas las áreas. En todas las áreas de tu vida. Ahora, te voy a dar algo que compartí hace como unos 6, 7 años en un discipulado, que son los principios, 7 principios bíblicos fundamentales que son la guía de conducta de los hijos de Dios. La Biblia tiene cientos de principios, ¿sí? No podemos hablar de todos porque luego nos llenamos de información. Es importante que yo los vaya descubriendo, pero estos 7 principios bíblicos son los fundamentales para entender cómo funciona el reino. Número 1, unidad. Lo voy a definir muy breve, solamente para que tú lo veas y lo puedes investigar más por tu cuenta. Unidad, principio de unidad. ¿Qué nos enseña? Dios es uno y la iglesia es uno con Dios. Eso es lo que nos enseña el principio de unidad. Que Dios es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios es uno. No hay más. Y nosotros le pertenecemos a Dios. Y cuando le rendimos nuestra vida a Él, nos hacemos uno con Él. Jesús oraba, Padre, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ti y ellos en nosotros. Principio de unidad. Siguiente, principio de individualidad. O sea, si todos pertenecemos a un solo cuerpo y somos una comunidad de fe, pero también funcionamos de manera autónoma. Es el principio de individualidad. ¿Qué nos enseña, pastor? Que fuimos diseñados con un propósito y llamado particular. Ese es el principio de individualidad. Está en la Biblia. Lo puedes encontrar en muchos pasajes. Mira, no batalles, no le preguntes a la IA porque yo no le tengo confianza. Pregúntale mejor a Google. A ver, versículos que respalden el principio de individualidad y te va a dar un chorro y puedes aprender más. Pero te digo lo básico. Fuimos diseñados con un propósito y con un llamado particular. Nadie va a cumplir tu propósito y nadie va a cumplir tu asignación. Si tú no quieres hacerlo, se va a perder. Y como dice Edson, de sueños y visiones están llenos los panteones. De sueños y visiones incumplidos, ¿cómo dices? De buenas intenciones, perdón.
Que bueno, es que yo me la sabía así. De sueños y visiones no cumplidas están llenos los panteones. Porque no cumplimos el propósito de Dios. Número 3, principio de autogobierno. Para los que ponemos excusas y pretextos. ¿Qué nos enseña el principio de autogobierno? Que tenemos todos la capacidad de someternos voluntariamente a la voluntad de Dios. ¿Eso cómo se llama, pastor? Dominio propio. Yo tengo la capacidad de someterme, pero es voluntariamente, no obligado ni forzado. Voluntariamente a la voluntad de Dios. Siguiente, el principio del carácter cristiano. ¿Qué me enseña? Me enseña que yo estoy siendo formado internamente con el carácter de Cristo, pero en mi interior, no en mi exterior, no en mi apariencia. Si yo quiero formar mi carácter, se tiene que formar de adentro hacia afuera. Cristo opera de adentro hacia afuera. Si no es visible y si nuestra manera de vivir no es espontánea, si las cosas que hacemos para el reino no brotan de manera natural, entonces quiere decir que no está formado el carácter de Cristo en ti. Simplemente soy un religioso más, que hago las cosas porque alguien más me lo dijo o porque alguien me enseñó. Eso se llama religión. Son cosas o acciones que pensamos que agradan a Dios, pero no brotan desde lo interior. Eso brota cuando el carácter cristiano está siendo formado. Siguiente principio, el principio de mayordomía. ¿Qué me enseña el principio de mayordomía? Que Dios es dueño de todo. De tu casa, de todo. De tus hijos, de todo. Y la Cheyenne, pa, también de tu Cheyenne. Dios es dueño de todo y nosotros nada más somos administradores. El dinero que llega a tus manos, tú eres el administrador. Y si no lo usas con sabiduría, y si no lo usamos con sabiduría, se nos va a ir de las manos y ni cuenta nos vamos a dar cómo se nos va. Eso es muy importante entender y muy pocos entienden. La mayordomía es administrar con sabiduría, administrar correctamente. Les he contado el caso de cierta iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, que decían los hermanos, no, yo no quiero dar mi diezmo en la iglesia, mejor yo se lo voy a dar a los pobres, voy a comprar despensas y se las voy a dar y así voy a entregar mi diezmo. Y piensan que están bien. Y si tú les preguntas ahorita, dicen, no, sí, yo siempre lo he hecho así. Y Dios siempre me ha bendecido. Piensan que son bendecidos. Pero ¿qué está pasando? Se están corrompiendo. ¿Y qué leímos ahorita en Malaquías? Malditos son con maldición. Maldeciré sus bendiciones. Y se les escapan los recursos de las manos como si fuera agua. No lo pueden retener. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sensibles y obedientes a los principios que Dios estableció. Nosotros nada más administramos, pero Dios es el dueño. ¿Cómo se maneja y cómo se administra? Para la extensión del reino de los cielos. Si tú dices, mira, así fácil, si usted va a otra iglesia que no es aquí, y va a otro lugar y ve que en esa iglesia nunca evangelizan y nunca llevan ayuda, no llevan palabras, no hacen nada para el reino de los cielos, entonces, ¿qué quiere decir? Que su diezmo se está yendo a la bolsa y a la casa y a la camioneta del pastor. Porque no se está utilizando para el reino de los cielos. El diezmo es para el sustento de la casa. Malaquías dice, traigan los diezmos al alfolí para que haya sustento en mi casa. Yo como pastor, miren, yo puedo demandar el principio de honra y decirles, porque ando pasando necesidades, y decirle a Eder, Edson y Alex, a partir del próximo domingo el diezmo ya no lo van a dejar aquí, me lo van a entregar a mí, porque yo soy el pastor. Como los hijos de Eli, ¿se acuerdan que
Decían ellos, no, a ver, ¿qué trajiste la ofrenda? No, préstame acá primero yo. Entonces yo solito me estoy acarreando, ¿qué? Maldición. Porque los diezmos son para el alfolí, para extensión del reino de los cielos y para la obra misionera, para que haya alimento, para que haya provisión. Iba a decir lo que siempre digo, pero no lo digo porque ya lo dije muchas veces. Bueno, sí lo voy a decir porque no se va a quedar con la duda. No como los tontos que dicen, ¿verdad? A ver, los cristianos, ¿cómo le mandan el diezmo a Dios? ¿Por giro? No, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver siempre, porque no entienden cómo funciona el reino. Le pregunté al de recursos humanos, oye Ramiro, ¿me puedes checar cuántos permisos saqué en el año? Para ver si puedo meter una hoja de préstamo, nomás para meterla, porque pues no me cobran intereses, digo, meto el préstamo y lo pongo en mi cuentecita y pues que ahí me dé tantito interés. Dice, no, mijito, tienes como 15 permisos en el año. Digo, bueno, está bueno para no meter la hoja. Y luego me dice, ¿pero por qué? Digo, sí, ya sé que tú andas en tus cosas. Digo, sí, ando en mis cosas. O sea, sé que hay una consecuencia y ahí está, pero yo prefiero eso. Prefiero eso porque mi mirada está puesta en el cielo, en el galardón. Estoy sembrando para lo eterno, no para aquí. Y para muchos a lo mejor es locura, van a decir, oye, pues con esos 15 permisos, pues no vas a sacar tu premio anual. No importa, no importa. O sea, Dios siempre me ha dado más de lo que aún pudiera imaginarme. Siguiente principio, principio de soberanía. El principio de soberanía es claro y creo que todos lo entendemos, es que Dios está siempre sobre todo. No hay nadie mayor que Dios. Dios está siempre sobre todo, sobre mis decisiones, sobre mis necesidades, sobre mis sueños. Y por último, del que ya estábamos hablando, el principio de la siembra y la cosecha, que nos enseña que cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. ¿Quieres recoger amor? Siembra amor. ¿Quieres cosechar respeto? ¿Quieres que tu esposa te ame y te respete? Primero ámala y primero respétala. ¿Quieres que Dios se haga cargo de tus necesidades financieras porque es promesa y Dios quiere cumplirla? Pues ser responsable con lo que Dios nos pide. Siembra. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Si las cosas no están funcionando bien, bueno, caray, estoy fallando por aquí, vamos a hacer los ajustes y que Dios nos enseñe y nos dé sobre todo la capacidad de hacerlo frecuentemente, ¿verdad? Porque a veces hacemos correcciones y nada más nos duran una semana. Yo a veces les jalo las orejas, oye, me estás llegando muy tarde, te quiero aquí temprano, y nomás un domingo llega temprano. Ya después llega 9:20, 9:40, 9:45 o 10. Dios, miren, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, o sea, nada es imposible. Si queremos hacer las cosas correctamente, Dios nos va a dar la fuerza para hacerlo y para seguir adelante. Y ya usted puede investigar más y ahondar más en estos principios. Y quiero cerrar aquí en la Biblia hispanoamericana el consejo de Jesús y la necesidad de orar porque el reino de los cielos se siga estableciendo. Pero está en Mateo capítulo 6, versículos 7 al 13. Lo tengo en la Biblia hispanoamericana, si quieres seguirme ahí en la Reina Valera. Dice, y al orar, no se pongan a repetir palabras y palabras. Eso es lo que hacen los paganos, imaginando que Dios los va a escuchar porque alargan su oración. O sea, hagamos oraciones prácticas, sencillas y aterrizadas, como decía un pastor. Seamos prácticos a la hora de orar, seamos transparentes, no seamos elocuentes tratando de fingir espiritualidad o tratando de acallar nuestra conciencia, no, seamos sencillos. Versículo 8, no sean iguales a ellos, pues el Padre sabe de qué tienen necesidad aún antes que le pidan nada. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así mismo como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, porque tú eres nuestro fiel proveedor. Perdónanos el mal que hacemos, como también nosotros perdonamos quienes nos hacen mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Eso es lo que la religión tradicional le llaman el Padre Nuestro, pero nosotros lo conocemos como la oración modelo o el modelo de oración que Jesús nos enseñó, y yo creo que en próximas fechas se los podemos enseñar más desglosadamente, a ver si nos ponemos de acuerdo con los pastores para dar una enseñanza acerca de eso. Es muy importante que meditamos en toda la profundidad espiritual que contiene esta oración modelo, pero que siempre sigamos clamando, o sea, que nunca se nos olvide. Si mi corazón está dispuesto para que Dios establezca su reino en nuestros corazones, primero estemos orando. Señor, yo batallo. Seamos sinceros con Dios. Dios no se asusta. Dios no se asusta. Digámosle, Señor, sí batallo en tomar decisiones. Batallo para orar, batallo para estar atento a las cosas que estamos haciendo como iglesia, porque me ocupo en muchas cosas y a veces se me olvida o me afano o esto y lo otro. Pero el Espíritu Santo está siempre dispuesto. El Espíritu Santo está siempre dispuesto para ayudarnos. La carne es débil, pero es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, permitamos, busquemos y clamemos para que el Rey de Justicia y el reino de justicia se siga estableciendo en nuestros corazones. Amén. Póngase de pie, por favor. Voy a hacer una oración. Voy a dejar el lugar a los muchachos del equipo de alabanza para que nos despidan con este canto, clamando a nuestro Rey de Justicia para que su reino sea establecido en nuestros corazones. Amado Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu amor, por tu gracia multiforme, gracias por todo lo fiel, lo bueno, lo bondadoso que has sido con cada uno de nosotros, Padre. Queremos ver tu reino establecido en nuestros corazones, Señor. A veces batallamos porque la carne nos quiere ganar, Señor, o el cansancio, o las enfermedades, los dolores, los achaques, las preocupaciones. Sin embargo, tú estás ahí siempre para ayudarnos, para bendecirnos y para mostrarnos tu gloria, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por la enseñanza que hemos podido estudiar juntos esta mañana. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que se vuelva una realidad poderosa en nuestros corazones, Señor Jesús, y que tu reino, mi Rey, se siga estableciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos y te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Aleluya, amén. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo a habitar por la eternidad. Y abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad,
Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas y asienta tu trono en nuestros corazones y establece tu reino en nuestras vidas y asienta tu trono en nuestros corazones y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Levanta tus manos al cielo y dile: Rey de Rey de justicia, tú eres el Rey de justicia, Jesús. Rey de verdad, Tú eres aquel que ha cambiado mi vida, Señor. Rey de Tú eres aquel que ha transformado mi entendimiento. Tú eres aquel que ha renovado mi manera de ver el reino, Señor. Hoy, Padre, te pedimos perdón, Señor, por cuanto hemos descuidado el reino, porque hemos descuidado eso tan grande y poderoso que tú nos entregaste. Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad. Mientras seguimos adorando, vamos a hacer algo en esta tarde. Pon tu mano en el hombro de la persona que tienes a un lado
Y así unos con otros vamos a conectarnos en cadena. Pon la mano sobre el hombro y empieza a orar por tu hermano, por tu hermana. Empieza a orar por él, empieza a orar porque el Espíritu Santo establezca su reino en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo siga fortaleciendo nuestro llamado. Si es necesario ponernos a cuentas y decirle: Señor, perdóname por cuanto he descuidado tu reino. Y empiecen a orar y empiezan a bendecir. Empecemos a cerrar filas como iglesia. Señor, úsanos como congregación, casa de oración. Permítenos, Señor, seguir extendiendo el reino de los cielos. Permítenos seguir siendo parte del sueño que tú tuviste en el cielo. Del sueño que tú tuviste, Padre. Del sueño que tú tuviste, que todos fuéramos una misma familia de fe. Que te conociéramos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado para mostrarnos la realidad espiritual, que pertenecemos a un ejército poderoso, al ejército del reino de los cielos, que no se mueve con espadas ni con armas carnales, sino con las armas de la milicia que nos han sido entregadas. Cuando somos entendidos del reino, cuando somos entendidos del poder que tú nos has conferido, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús, porque tú abriste el camino de acceso al Padre, porque tú nos diste la llave de entrada al reino de los cielos, porque tú abriste ese camino vivo y nuevo, y ahora todos tenemos acceso al trono de la gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. Derramaste tu sangre y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Decláralo fuerte. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre, derramaste Jesús. tu Gracias. sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia. Abre tu boca. Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que así como estamos en cadenas, así como estamos entrelazados, Señor, unidos en esta armonía perfecta, bajo la investidura sacerdotal y con la autoridad de tu Santo Espíritu, Señor, que tú sigas estableciendo tu reino en cada uno de nosotros. Padre, que podamos ser parte del sueño que tú tuviste, Señor, de que tu nombre fuese conocido, que tu palabra fuera divulgada y que pudiésemos conocer el plan perfecto que tú tienes para la humanidad a través de estos siervos inútiles que en tu amor y en tu gracia tú nos has llamado. Señor, que aquellos que aún no te conocemos podamos conocerte a una plenitud, y que tu amor y tu poder, Señor, sean evidentes y sean visibles, y que sean de testimonio para todos aquellos que aún no te conocen. En el todopoderoso nombre de Jesús, aquí estamos, Dios. Aquí estamos porque queremos ser esos valientes, esos violentos del reino, que arrebatan la asignación y el llamado que tú nos has entregado, porque queremos pagar el precio de honrarte, de conocerte y de servirte. Padre, gracias porque todo
todo depende de ti. Tú eres nuestro Dios soberano y todo lo que somos, todo lo que representamos y todo lo que podemos servir es porque tú has sido fiel y porque has sido bueno con cada uno de nosotros, con nuestras familias. Señor, hoy bendecimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, a nuestra generación, los que ya están aquí y aún los que están por nacer, los que están por venir. Declaramos, Señor, que serán siervos tuyos, que te conocen, que honran tu nombre y que caminan en la justicia y la santidad de tu verdad, para la alabanza de la gloria de tu gracia, en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias por tu reino y por tu justicia, en el nombre de Jesús, en el todopoderoso nombre de Jesús. Padre, salimos de esta casa, salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque camina día con nosotros, ayudándonos a extender tu reino en todo lugar donde pise la planta de nuestros pies. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios y dígale: gracias, Dios, por darnos tu reino. Gracias por darnos tu justicia. Gracias por amarnos y por darnos identidad de hijos. En el nombre de